La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa es patrocinado por Psicosalud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y específicamente de los trastornos adictivos. Y también en estos últimos programas hemos contado con el patrocinio, con el apoyo de la Universidad Católica de Pereira, especialmente el programa de especialización en psicología clínica de niños y de adolescentes. Quiero darles un cordial saludo a quienes siempre nos están siguiendo a lo largo de estos programas que ya llevan varios años de estar emitiéndose todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como siempre tenemos y tocamos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. El programa de hoy considero que es un programa muy especial y este es el tercer programa que hemos realizado con los docentes de la Universidad Católica de Pereira. Hemos hablado acerca de la niñez, hemos hablado de la educación en los niños y hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia, una etapa fascinante que todos los seres humanos hemos transitado por ella, con todos sus conflictos y con todas sus dificultades, pero además con los sueños y con las ilusiones. El programa lo hemos denominado Salud Mental en el Adolescente, Sufrimientos, Búsquedas y Sueños, por un mejor futuro. Y para ello tenemos invitados muy especiales. Vamos a comenzar con María Claudia Martínez. Ella es psicóloga, es especialista en psicología clínica de infancia y de adolescencia, especialista en alta gerencia, magíster en desarrollo infantil, docente del programa de psicología de la Universidad Católica de Pereira. María Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Uriel. Buenas noches para todos ustedes. Y bueno, estoy con toda la intención de hacer este espacio de verdad algo de una interlocución muy valiosa tanto para ustedes como para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Claudia. También Diana Marcela Echeverry, ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, con énfasis en niños y adolescentes. Es magíster en pedagogía y desarrollo humano y es docente del programa de psicología de la Universidad Católica de Pereira. Diana Marcela, bienvenida al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Uriel. Bueno, buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo en estos momentos por el Facebook. Espero que los temas que se van a abordar en este espacio puedan ser de gran utilidad para todos y para todas que están en estos momentos allí siguiéndonos. Gracias, Diana Marcela. Bueno, en la invitación inicial que nosotros hicimos íbamos a estar los tres, pero entonces en esas noches de insomnio que uno tiene, me puse a pensar, pero si nosotros vamos a hablar de los adolescentes, ¿y dónde están los adolescentes? Porque yo, a mis años, pues sí, viví la adolescencia, por supuesto, y yo estoy seguro que también María Claudia y Diana, pero hay personas que la están viviendo en este momento y el mundo
está cambiando, hay tantas percepciones. Imagínense que en mi época, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de Esteban o de Diego Andrés, no había este tipo de intervención, este tipo de formas de comunicación. Entonces se me ocurrió la idea, por supuesto, con el aval de María Claudia y de Diana Marcela, de invitar a dos personas adolescentes o dos personas jóvenes. Y vamos a comenzar, que son los invitados especiales, con Esteban Salgado Escobar. Es sobrino, está desde la ciudad de Cartago, el Valle del Cauca. Él es estudiante de grado 11 del colegio La Presentación. Desde bien pequeñito lo conozco, ¿no? Desde muy pequeñito, así es que, Esteban, bienvenido al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, pues muchas gracias, tío, por esta invitación, por tenerme acá, por haber pensado en nosotros también y más que todo en este tipo de temas, en donde no se puede tratar nada más un tipo de personas, sino que también hay que incluir del tipo de personas de las que queremos hablar. Y como bien usted dice, qué mejor que hacerlo con dos adolescentes que estamos viviendo en prácticamente un mundo nuevo, una etapa nueva que es la época del internet, y pues espero poder acabar con sus dudas. Ok, perfecto, muy bien, bienvenido Esteban, eso sí, muy bien. Invitado especial desde Barranquilla, desde Quilla, Diego Andrés Castro Villegas. Él es estudiante de grado 11 del Colegio de San Francisco, también es mi sobrino, un sobrino muy querido que he tenido la oportunidad de compartir con él mucho tiempo. Diego Andrés, bienvenido al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Y pues nada, pues para mí es un placer estar aquí en el programa de mi tío, que la verdad que es un programa muy interesante, con temas muy buenos, y la verdad que pues hoy espero que todas las preguntas que me hagan o que nos hagan en este programa, pues hacerlas bien, y eso que pues que salga de aquí la gente pues con sus dudas resueltas, y pues a ver qué sale. Ok, perfecto, va a salir, vea, muy bien, va a salir muy chévere. Bueno, entonces ahora la invitación que le estoy haciendo a quienes nos siguen, les cuento a ustedes que en este momento hay una avalancha de personas que están conectadas. Entonces les hago una invitación a que por favor formulen preguntas. En la medida en que nosotros vayamos desarrollando el programa, hay un espacio para las preguntas. Que con mucho gusto trataremos de resolver. Y vamos a comenzar por el ABC, vamos a comenzar por el principio. Y el principio es cuáles son, desde el punto de vista, por supuesto, de la psicología, cuáles son las características más importantes en el desarrollo psicológico y emocional de una persona joven. Y vamos a comenzar con María Claudia. Adelante. De acuerdo, gracias, doctor Uriel. Definitivamente, para hablar de esta amplia gama de características, pues es importante y quiero socializar con ustedes un apoyo que considero que es importante. Por favor, solicito que allí me puedan. Muy bien, muchas gracias. Y es precisamente algunos parámetros que nos van a posibilitar ubicarnos en este diálogo, y es que para la psicología lo primero es entender obviamente toda esta fase adolescente a partir de la concepción de las personas como sujetos biopsicosociales, y eso obviamente traduce que hay una conformación, digamos, en su actuar, en su sentir, en su pensar, desde sujetos que le conforman una esfera biológica, una esfera psicológica y una esfera social. De acuerdo con eso, es importante tener en cuenta que no solamente se le concibe como un desarrollo que vaya cumpliendo solamente con los parámetros, digamos, de paso de una etapa o de como se ha denominado de un ciclo vital a otro, sino que definitivamente para hablar de adolescencia y sus características, nosotros requerimos tener en cuenta pues otros aspectos de desarrollo que involucran también los contextos de desenvolvimiento, y allá entramos obviamente en lo social. En ese orden de ideas es importante entonces tener en cuenta
que dentro de las características tendremos, digamos, como la vinculación de aspectos de desarrollo alusivos a la cognición, como todo lo que involucra el pensamiento, todo lo que involucra la emoción y lo que involucra el actuar o lo que se ha denominado comportamiento o conducta. Y eso debe ser leído no solamente a la luz de lo que son sus edades, sino que además debe ser relacionado con los contextos de procesos de socialización. Primaria, cuando nos referimos a su familia, a las personas allí más cercanas, y secundaria, obviamente, cuando empiezan a tener inmersión en grupos sociales y también contextos educativos. Por lo anterior, entonces es importante tener en cuenta que lo percibimos como un curso de vida en el que todo se va involucrando, no solamente sus cambios biológicos, sino también lo que está relacionado con las diferentes vivencias y trayectorias. En una segunda presentación, me interesa, por favor me colaboren allí. Es importante entonces entrar en materia. Y aquí tengo 3 puntos importantes frente a esta pregunta. Uno tiene que ver con que hay algunas repercusiones, unas características de carácter físico y emocional. Digamos que hay una reestructuración de la imagen corporal, hay una noción obviamente de esa pérdida de lo que era el cuerpo infantil, y con ello se viene una necesidad obviamente de aprobación y de exploración frente a lo que es esa concepción de cuerpo. Eso involucra en muchos aspectos pues todo lo que tiene que ver también con la vinculación a grupos, con la aprobación a ellos y con toda la búsqueda identitaria. Otro aspecto importante aquí tiene que ver precisamente con la afirmación personal y social, y es decir que en esa inmersión en otros contextos pues vamos visualizando que hay un interés precisamente por la vivencia de otro tipo de relaciones. Aquí entran en connotación las relaciones sentimentales, también entra la canalización de algunos impulsos sexuales y toda la exploración de lo que tiene que ver con sus intereses, con sus preferencias sociales. Eso en su conjunto reúne unas sensaciones de satisfacción para los adolescentes y las adolescentes frente a lo que pueda ser la aprobación de grupos donde no necesariamente el vínculo o digamos, las dinámicas familiares son las únicas que le aprueban, y por el contrario, pues también empieza a tener una noción importante aspectos sociales. Finalmente, es importante tener en cuenta dentro de estas características lo que se denomina como búsqueda de intimidad y también de la construcción social en términos de roles y de vinculación a algunos escenarios. Es importante tener en cuenta que dentro de las características están todas aquellas ligadas al proyecto de vida, un proyecto de vida que trasciende un proyecto de vida familiar y que empieza a generar unas confrontaciones también frente a lo que es la identificación de sus propios deseos, de sus anhelos, de su forma de pensar y visualizar como la realidad que ellos obviamente representan. Eso tiene un juego importante, y es que en psicología lo denominamos, digamos, como ese locus de control interno versus locus de control externo. Ese locus de control, digamos, externo, que prima más que todo en la infancia, donde algunas características de control están asociadas precisamente a las figuras, digamos, parentales, padre, madre, cuidadores, y entonces empieza a predominar también ese locus de control interno. Y el locus de control interno ya tiene que ver más con sus propias percepciones, con su capacidad de iniciativa, de toma de decisión, de experimentar algunas soluciones a los problemas y de negociar incluso para la toma de decisiones frente a lo que a ellos pues convoca o interesa. Al respecto, obviamente hay varias características propias en esta etapa que empiezan a dificultar, digamos, un poco algunos escenarios, y es cuando se presentan inestabilidades emocionales, cuando hay algunos desajustes propios de estos cambios o de estas transiciones, que obviamente pues dan cuenta de algunos espacios donde empiezan a tenerse dificultades o inmersión en otros escenarios de riesgo, hablando a propósito de la exploración del consumo de sustancias o de otras actividades que en ocasiones generan necesidades de compensación a la frustración, que pueden generar estas necesidades de autoafirmación y de búsqueda identitaria. Muy bien, son como los aspectos grandes, muy bien descritos, María Claudia. La adolescencia, como lo decía Esteban en la presentación, es una etapa que todos hemos vivido, pero tiene unas características muy particulares. Cuando nosotros los médicos nos preguntan sobre el desarrollo
del individuo en su paso de la niñez a la adolescencia. Comenzamos a hablar acerca de los cambios secundarios que se presentan, lo que tiene que ver con los propios cuestionamientos que tienen con respecto a su propio ser, con respecto a la relación que establece con el mundo. Es una etapa, digamos, de nuestra vida, sin duda alguna, en la cual hay muchos desafíos, ¿no? Mencionabas tú, María Claudia, lo que tiene que ver con el consumo de sustancias o con todo otro tipo de situaciones que se pueden presentar cuando no se da un tránsito adecuado por esta etapa tan fundamental en el desarrollo del ser humano. Pero me gustaría que hablaras un poco, Diana Marcela, acerca de cuáles son como esas características distintivas de la persona joven, del adolescente y del adulto, viéndolo desde el punto de vista psicológico y emocional. Adelante. Claro que sí, gracias. Bueno, les cuento un poco que la pantalla se me ha quedado congelada, entonces no veo la presentación. Pero bueno, sí pediría el favor que me colaboraran allí proyectándola para las personas que están allí bien. Bueno, hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es partir pues de ese concepto de adolescencia que nos presentan organizaciones, entre ellas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ustedes pueden ver allí proyectado en sus pantallas, ¿sí? Donde de una u otra forma la define como una de las etapas más importantes y de transición en la vida para llegar a la adultez, ¿cierto? Y allí, en esa transición, el adolescente empieza a caminar, ¿sí? Sobre un acelerado de crecimiento y de cambios que hace un momento pues nos hablaba María Claudia de ellos, y cómo estos de una u otra forma empiezan a tener un impacto significativo en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo, en su forma de sentir también el mundo en relación a esos cambios. Sabemos que esta etapa simboliza cambios a nivel fisiológico muy significativos que tienen un impacto también significativo en las emociones de nuestros adolescentes, y que de una u otra forma esas emociones van a estar articuladas a unos pensamientos, y no solo a unos pensamientos sino a unos comportamientos que serán pues manifestados en su contexto. Unido a ello, es importante tener muy presente que dentro de este en el cual se ve inmerso el adolescente, pues hay una dificultad por parte de este en comprender algunos conceptos complejos que se pueden entretejer en sus diferentes dimensiones con las que interactúa, en la dimensión familiar, en la dimensión social o en la dimensión personal. Y esto, de una u otra forma, empieza a relacionarlo o a anudarlo también con esa dificultad entre reconocer las consecuencias que tienen sus acciones o sus comportamientos. Esto está de una u otra forma muy relacionado, por ejemplo, en las familias con el establecimiento de normas, ¿sí? Donde el joven no logra dimensionar la consecuencia, por ejemplo, de faltar la norma. Esto unido a que muchos adolescentes empiezan a desarrollar una idea un tanto fantasiosa de que pueden lograrlo todo, pueden tener el mundo en sus manos. No en vano ustedes ven que las diapositivas están proyectadas desde un adolescente que tiene el mundo en sus manos, porque esa es una percepción que ellos tienen, ¿cierto? Que todo lo pueden lograr, que son algo así como Superman, ¿cierto? Que nada malo les puede pasar, y a partir de esto se empieza a ver en su discurso pues una percepción de un mundo que es fácil para ellos y que no hay consecuencias que puedan limitar sus comportamientos. Bueno, dentro de esa interacción y dentro de esa concepción que tiene el adolescente frente al mundo, pues está también esa construcción de identidad y de identidad sexual, la cual
pues no se ve de manera muy directa en la infancia, pero en la adultez se ve la construcción continua de la identidad sexual, pero ya hay una identidad personal establecida o construida, mientras que en la adolescencia es una construcción y además con cierta incertidumbre de esa identidad y de esa identidad sexual, dónde me siento bien, dónde me aceptan mis pares, con qué música me identifico, con qué grupo social me identifico, y esto ha estado muy relacionado también, por ejemplo, con el surgimiento de tribus urbanas, donde la mayoría de adolescentes buscan a sus pares en estas tribus para ser aceptados, reconocidos y de una u otra forma pues hacer parte de un mundo que para ellos es llamativo y está muy relacionado con esa concepción de mundo. Y finalmente, como ustedes lo ven y se los acabo de mencionar, pues esa búsqueda de aceptación social está muy dada también a las exigencias contextuales que hacen sus pares en ese grupo social, y también está relacionada con el surgimiento de factores de riesgo que se pueden presentar. Es decir, que el adolescente, en el afán de lograr una aceptación en su grupo social y de construcción, de concepción de ese mundo en el cual él se está adentrando, se puede presentar también factores de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, el ingresar a grupos de pandillas, por ejemplo, o otros aspectos relacionados con prácticas autolesivas, ¿sí?, que de una u otra forma ponen en riesgo pues la integridad y la salud mental del adolescente. Bueno, muy bien. Ya hemos trazado como un panorama general acerca de cuáles son como las características desde el punto de vista psicológico, por supuesto, que presenta la persona adolescente, la persona joven y las diferencias con respecto al adulto. Eh, yo tengo que retrotraerme un poco en mi época de adolescencia, me acuerdo muy bien, porque era una persona muy soñadora. Les confieso acá ante ustedes que yo me la pasaba largas horas de la noche viendo la luna, tratando de explicar todo eso, toda esa complejidad del universo. Y eso es uno de los elementos pues fundamentales del desarrollo evolutivo de nosotros como seres humanos. Además era un lector, mejor dicho, que tomaba un libro y no descansaba hasta terminarlo completamente. Era una época en las cuales a nivel global se estaban gestando grandes cambios. Por allá me acuerdo de la época del 1968, que todos lo recordamos muy bien, cuando hubo esas grandes expresiones, pues, a nivel global, allá en Francia, además lo de la cultura hippie. Yo me moví en mi adolescencia, me moví dentro de todos esos campos. Entonces me gustaría, Esteban, que nos hablaras un poco acerca de cómo ves tú en este momento. Ya dije cómo me veía yo en ese entonces. ¿Cómo te ves tú en este momento a nivel de mundo? A la edad que tú tienes, pues una persona menor de 20 años. O sea, ¿cómo te concibes tú en el mundo y cómo consideras tú la adolescencia y el adulto joven en el mundo actual? Adelante, Esteban. No hay sonido. No hay sonido, Esteban. No hay sonido en este momento, Esteban.
Bueno, vamos entonces a tratar de solucionar ahí la dificultad que tiene Esteban y vamos a seguir mientras tú solucionas esto, Esteban. Vamos a seguir con Diego, con Diego Andrés. La situación, ¿cómo percibes tú la situación del adolescente en nuestro país? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Nosotros en Colombia en este momento hay situaciones de muchas convulsiones, de muchas dificultades, enfrentamientos, en fin. ¿Cómo te ves tú, Diego Andrés, en el contexto actual en nuestro país? Adelante. Bueno, la verdad que cuando uno es adolescente, pues es como el mundo en el que ya uno debe ya empezar a tomar sus decisiones y pues ya ver su futuro o ya que no tenga la necesidad de depender de otra persona, sino que ya ir empezando ya solo a descubrir cosas nuevas y bueno, y eso. Pues la verdad que para un adolescente sería, o sea, como que un adolescente ya actualmente como está, como ya está solo de cosas, ya como él solo empieza a experimentar, ya como que ya sale con sus amigos, ya está buscando como estar de fiestas, probar cosas nuevas. O sea, este es como la etapa de la experimentación. Entonces, pues muchos de ellos, al estar con su grupo, con su entorno, ya pues va tomando sus decisiones en torno a ese tipo de personas. Ya como que le toma más importancia a lo que le dicen esas personas y ya como que van girando en torno a ellos, entre el grupo de amigos o lo que sea. Ya, entonces como que en estos momentos es cuando dejan ya de un lado a la familia, que ya ven a la familia como que ya no lo ven tanto aparte de ese entorno, que ya pues empiezan a ir, ya están prácticamente todo el tiempo con sus amigos, ya no le dedican tiempo a la familia, que es lo que realmente importa. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones uno no sabe qué tipo cómo es la gente. Entonces tú realmente, como estás en esta etapa de experimentar cosas nuevas, tú ves todo bien, ves que tú tienes la razón pues y te importa lo que te diga tu grupo de amigos y ya no te importa tanto lo que te dice a ti tu familia. ¿Ya? Entonces, pues uno no tiene que, eso le pasa a muchas personas, a muchos adolescentes, que ya como ven a sus amigos como lo más importante para ellos y ya su familia. Entonces, ese tipo de amigos, no digo que todos los así, es así, pues se mueven o sea, por interés no, pero como que no te ven a ti como algo importante, como que una persona más o una persona menos. Entonces, ya como que ese tipo de personas toman decisiones malas, te llevan a cosas malas, a caminos malos, sí. Y esa gente te perjudica, o sea, de una manera u otra te perjudica. Y eso pasa mucho, que vas a una fiesta y una persona, y un amigo te dice, oye, ve y prueba esto, que es algo diferente, o fuma esto, pruébalo, a ver qué te parece. Ya, entonces, así es como va empezando todo este tipo de cosas. Ya, entonces, como la verdad que hasta el momento no he sido de ese tipo de persona que se me va mucho, o sea, sí tengo sí tal, pero no lo veo así como
como que sean muy importantes para mí, porque realmente lo que importa es la familia, ya, uno no, los amigos, puede que tú consigas amigos increíbles y ojalá y eso sea, pero realmente las personas que te van a buscar el bien a ti, lo que, no se, lo que se van a preocupar por ti, lo que van a querer el bien para ti, es tu familia, ya. Entonces, como yo diría que ese tipo de personas, que tengan sus amigos, pero que no se olviden de la gente que en verdad les importa, que no lo vean como algo diferente, como algo malo, sino que lo tomen siempre en cuenta, porque son las personas que siempre van a querer el bien para ti y van a estar ahí para cuando uno lo necesite. Excelente, Diego, qué bien. María Claudia, me gustaría que ahorita ustedes hablaran un poquito con respecto a lo que nos plantea Diego, María Claudia y Ana Marcela. Miren, yo aquí estuve tomando muy atenta nota de lo que nos decía Diego. Está viviendo una etapa de experimentación que él llama, ¿cierto? Como un punto central. Otro es que muchos de ellos, porque él dice que no es su caso, muchos de ellos dejan a un lado la familia y tratan más bien es de conectarse con su grupo de pares, con su grupo de amigos. Otro aspecto que menciona Diego que es bien interesante es que muchos creen que tienen la razón, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, asumen esa conducta, digamos así, de confrontación con la familia. Y el otro aspecto que considero que es importante es el de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones malas, él llama decisiones malas por influencia del grupo de pares. Y Diego dice, yo no soy de esa manera, de esa forma de ver, hace reiterado mucho la importancia que tiene para él la familia, ¿no? Como un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano. Yo voy a expresar lo siguiente. Hay un principio fundamental que no se puede perder en la formación que nosotros debemos tener con nuestros niños y con nuestros adolescentes, y es los valores, los principios que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos en este caso, y Diego sí que ha sido muy bien formado en esos principios y en esos valores por su abuelita Ubilda, que les manda a ustedes un saludo muy especial desde Barranquilla. Bueno, muy bien, Diego, y vamos a retomar algunos de los elementos que tú decías. No sé si, Esteban, lograste mejorar el sonido o... Yo espero que sí, espero que ya se escuche Eso, por lo menos. perfecto. Ah, Muy bien. bueno, ahí. Bueno, qué pena ahí por la falta de audio. Ok. Pero con respecto a lo que me preguntaron a mí, cómo veo al adolescente en el mundo actual, realmente quisiera empezar por la parte en la que siento que la palabra del adolescente está muy infravalorada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me ha faltado nada. Mi mamá me lo ha dado todo, he tenido todo, o sea, nunca me ha faltado un plato en la mesa de comida, ni nada. Pero al pasarle eso a mucha gente, los adolescentes también pueden tener problemas, sea porque pelearon con un compañero, porque tuvieron una ruptura amorosa, etcétera, y eso se siente. Obviamente ustedes ya han pasado por eso muchas veces. Nosotros apenas estamos empezando en la vida y todo eso, pero al uno como que cambia, como que se pone más triste, como que cambia y eso se nota. Entonces, ¿a qué me refiero con que nuestra opinión está infravalorada? A que si a mí me preguntan, no, que qué te pasa, que porque eso es triste, yo no puedo decir, no, es que tengo depresión. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque al no haberme faltado nunca nada, va a decir, no sé, mi mamá, que cómo vas a estar así si siempre te ha dado todo, o cómo te vas a sentir así si nunca te ha faltado nada, si cómo te vas a sentir así si tu único trabajo es estudiar, cómo te vas a... Pero sí, obviamente, eso es lo que yo tengo que hacer, pero al mismo tiempo nosotros sentimos. Y al sentir y querer dar nuestra opinión, nos rebajan por ser menores, por decirnos que no tenemos experiencia en la vida, que es muy cierto, obviamente. Pero igual creo que deberían escuchar a los niños y siento que es por eso que también hay muchos suicidios en la adolescencia, por no ser escuchados.
porque usualmente cuando se sienten mal y quieren hablar con sus padres o quieren hablar de algo, los papás usualmente o no creen o por debajean, por así decirlo, cómo se siente su hijo, nada más por el hecho de que a él nunca le ha faltado nada. Siguiendo por ese mismo lado, quería hablar de algo que me llamó mucho la atención, de las diapositivas que pusieron ahorita, que era lo de encontrar su identidad y su identidad sexual, que es otro punto que también puede ser muy controversial y mucho más en estos días, porque si un niño descubre o se siente o piensa que le gusta otra persona de su mismo sexo, eso ya sería un problema, que porque no tiene la suficiente edad para saber lo que quiere, que no, o sea, sería otro problema. Y también con la identidad, no voy a hablar de la sexual, hablo, no sé, de tipo de música, tipo de ropa, tipo de lo que sea. Usualmente los adolescentes hacen las cosas por complacer a los papás. Entonces, que si escucho esta música y a mi mamá no le gusta, entonces no la puedo escuchar porque ella piensa que esta música es de, no sé, de ladrones. Entonces, por escuchar esa música ya es como que lo encasillan a uno, por así decirlo. O sea, por la ropa, donde uno no puede mostrar ¿cómo decirlo? Como quién es uno mismo por la ropa que usa, porque uno no puede usar lo que le gusta, sino como lo que el papá le dice que tiene que usar, la mamá le dice que tiene que usar. Entonces siento que por eso las opiniones y las decisiones e identidad de los adolescentes no está, pues está muy infravalorado, y más al día de hoy. Aunque estamos, no, pues sí, estamos, y los adolescentes hoy en día están cogiendo voz y se les está escuchando más que antes. Y hay un avance ahí. Excelente, Esteban, excelente. También nos dejas algunos temas de reflexión que les voy pasando ahí a María Claudia y a Diana Marcela. Y por supuesto también quienes nos están siguiendo para que formulen sus inquietudes, preguntas con respecto a las expertas o a lo que nos ha dicho, que nos ha compartido Esteban y Diego Andrés, pues que son cosas que surgen desde su corazón y desde sus propias vivencias. Esteban nos ha hablado acerca de la infravaloración, digamos así, del adolescente, el hecho de que se invalidan muchas veces porque, entre comillas, no tiene experiencia, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que considero que es muy importante porque él plantea que de pronto eso puede ser un motivo por el cual se haya incrementado lo de los suicidios, que sin duda alguna se han incrementado los suicidios en adolescentes. Eso ha sido temas de programas que nosotros hemos tenido acá y tiene mucho que ver con esa infravaloración, digamos así, que se tiene del adolescente. Y también un aspecto bien importante que él nos habla es que muchos adolescentes hacen las cosas y se visten para complacer a los padres y están perdiendo ahí como su propia identidad. Bueno, vamos a hacer un corte y les invito para que por favor nos formulen las preguntas. Un saludo muy especial a Moni Torrenegra desde Barranquilla, Dairi Soto también desde Barranquilla, Patricia Hernández, Liz Rueda, a nuestro gerente David Ricardo Cardona, a Ledis, a Tatiana desde Cartago, Anuncia Villanueva, está allá también en Barranquilla, Giselle de Yanira, que está desde Chía, a mi hermanita Wilda, que les manda a ustedes muchos saludos, a Gloria Cecilia Restrepo, a todos ustedes un saludo muy fraternal, un saludo muy cariñoso. Vamos a hacer un corte, ya volvemos.
Continuamos con nuestro programa Salud Mental en el Adolescente. Sufrimientos, búsquedas y sueños por un futuro mejor. Tenemos invitadas especiales de la Universidad Católica de Pereira, María Claudia Martínez, Diana Marcela Echeverry, invitados muy especiales, Esteban Salgado y Diego Andrés Castro. Y hemos tocado en la primera parte de este programa aspectos que son muy importantes. Lo que nos ha dicho Diego, lo que nos ha dicho Esteban es bien importante para que nosotros reflexionemos, ¿no?, sobre la vivencia que tienen ellos con respecto a cómo se ven en el mundo. Yo les puedo compartir a ustedes, por ejemplo, que Esteban, que ya está en su grado 11, él quiere ser psicólogo. Ayer tuvimos una tenida, digamos así, con Diana Marcela, que estuvieron hablando un poco acerca de la psicología. Ha sido y es una persona pues que se interesa mucho por el conocimiento, como ustedes se dieron cuenta, del ser humano, y también con muchas proyecciones en lo que tiene que ver con su futuro. Y vamos a continuar contigo, Esteban. Tú terminaste y tú sigues. Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría a ti el mundo? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo actualmente? ¿Y cómo te gustaría el mundo en el futuro, teniendo en cuenta pues todos estos intereses que tú tienes y lo que nos has compartido? Adelante, Esteban. Bueno, pues sí, pues no es mentira que pues todo el mundo quisiera vivir en el mundo perfecto, paz mundial, sin hambrunas, pero no lo estamos. Vivimos en un mundo donde toca luchársela, donde mucha gente no tiene para comer en el día, donde mucha gente tiene que trabajar, matarse trabajando para que su familia pueda comer. Y obviamente podría decir que quisiera vivir en el mundo perfecto y todo eso, pero centrándonos más a lo que estamos viviendo, y pues sin obviar también la situación del país, siento que vamos por buen camino. No estamos bien, obviamente no estamos bien, pero con los choques ideológicos, más que todo, justamente entre personas mayores y personas de mi edad, como por ejemplo ya yo voy a cumplir apenas 19, y hay otra gente que apenas va a cumplir su mayoría de edad, que también es muy controversial eso de por qué la mayoría de edad es a los 18 y eso, pero concentrándonos en la pregunta, siento que estamos en un mundo que, que vale la pena estar hoy día porque están haciendo cambios. Y se están haciendo cambios muy importantes porque la gente está despertando. Más que todo con esta nueva adolescencia, por así decirlo, que vive en el mundo del Internet. El mundo del Internet es instantáneo. Entonces ya no es como que se puedan ocultar otro tipo de cosas, también es más fácil expresarse, también es más fácil consumir cualquier tipo de contenido. A uno le llegan accesos de todas partes. Uno con el internet puede ser el dueño del mundo, se puede sentir así. Y pues siento que con el internet y con todo eso están haciendo cambios muy importantes generacionalmente. Y en un futuro, no puedo decir que mañana o que 2 meses o 3 años, pero de aquí a 10 años se espera un mundo muy diferente por la educación que está mejorando hoy en día, que está mejorando mucho la educación, y así no mejore tanto la educación, uno podría por sí mismo buscar, no sé, en YouTube, tantas cosas que se buscan en Google, uno puede aprender, ser autodidacta. Entonces, de aquí a unos 10 años, pienso que el mundo va a ser totalmente diferente por esa nueva juventud que se va a apoderar más adelante, unos 10, unos 20 años, todo va a ser diferente. Y en este momento siento que no le cambiaría nada porque todo es un proceso.
y gracias a ese proceso estamos pues como estamos y vamos para mejor. Has dicho cosas muy importantes, Esteban. Yo comparto contigo cuando planteas de que hay dificultades, claro, pero el mundo sí está cambiando y el mundo está cambiando para bien. Y todo esto, tú hablas acerca del despertar del ser humano. Y cuando hablas del despertar del ser humano, pues por supuesto haces referencia a una persona que sea más crítica, que sea más consciente, una persona que como en el caso de ustedes dos, a la edad tan corta que tienen esa capacidad de analizar como lo han expresado. Entonces yo pienso que el mundo que nosotros los adultos estamos entregando a ustedes, ustedes lo van a cambiar, lo van a formar. Y ese es el gran sueño, digamos, que tenemos nosotros como adultos, formar unos adolescentes que sean conscientes y de la necesidad, pues, de que haya un mundo más justo, un mundo más equitativo, una persona, un ser humano más consciente de su relación con sus semejantes y de su relación con el planeta. Muy bien, excelente, Esteban. Bueno, les voy a compartir algo. Yo no le dije a Diego que iba a decir esto, pero ya lo voy a decir. Ahora, en el mes de diciembre, estuve allá en Barranquilla, entonces Diego comenzó a conversar conmigo. Me dijo, tío, quiero que nos dediquemos un buen tiempo a hablar. Quiero compartirle mis sueños, quiero compartirle mis ideales. Dentro de esos ideales está ser un futbolista profesional, pero también una de las cosas más importantes que él tiene una gran sensibilidad para protección de todo ser vivo, especialmente de los animales. Él me decía que su gran sueño es tener una fundación muy, muy grande en la cual pueda acoger a los animalitos, ¿no? Que están sufriendo. Entonces, eso da una idea, digamos, de la gran sensibilidad que tiene Diego. Entonces, me gustaría, Diego, ya que hice esa pequeña infidencia, que tú nos compartieras cuáles son los sueños que tú tienes, o sea, qué te gustaría a ti personalmente y cómo te gustaría que fuera el mundo. Adelante, Diego. Bueno, la verdad que, pues, por dónde empezar? O sea, la verdad que yo he hablado con mucha gente de lo que, pues, con familiares míos, de lo que me gustaría estudiar. Y pues algo que quiero recalcar es que me gusta, estoy contento porque veo que a la gente que se lo he dicho están de acuerdo, o están felices, están bien de lo que voy a hacer y lo que tengo pensado hacer. Que no es como lo que le he dicho a mucha gente, que no es lo que quiero estudiar, no es eso. Es como lo que tengo que hacer para conseguir algo. O sea, es algo diferente. Y pues empezando, quisiera, bueno, y claro, yo digo esto teniendo, o sea, hablando de aquí, lo que sería en Colombia, la costa Barranquilla, ese tipo de cosas aquí. O sea, no tengo un pensamiento en otros países, pero sé que es posible, que se puede. Ya, bueno, empezando, quiero, no sé si la gente conocerá, pues, los que viven aquí por Barranquilla, Puerto Colombia, conocerán que por la carretera de Puerto Colombia, por la principal, se ve como un edificio que es muy grande, que está, por decirlo, está casi entrando al pueblo por la carretera pequeña de acá. Ese edificio, yo desde pequeñito, a mí ese edificio me ha gustado. O sea, lo veo como un edificio que está en una posición muy buena, que está en un sitio de lugares no sé. Pues yo quiero que, como sacarle un beneficio a ese edificio, ponerlo a funcionar. Que
también sea como un apoyo a Puerto Colombia, porque ese edificio, a estar muy buena, puede traer un tipo de turismo bueno al pueblo. Ya, entonces, como estoy viendo que actualmente el gobierno, sí, la alcaldía de Puerto está empezando a trabajar está arreglando el muelle, está arreglando la plaza, o sea, ya están actuando para un futuro, para que Puerto Colombia vuelva a ser lo que era antes, un sitio turístico donde venía mucha gente, un sitio muy importante para Colombia, lo que era la importación y exportación de productos. O sea, como que yo quiero que eso sea un apoyo para que Puerto Colombia vuelva a ser lo que era antes, un sitio muy turístico y que la gente venga. Pues bueno, y otro sería, pues lo que decía mi tío, tener una fundación o apoyar a muchas fundaciones. La verdad que, o sea, soy una persona que le gustan los seres vivos y los animales, o sea, todo tipo de ser vivo. Y como yo de pequeño tuve una mascota que para mí fue lo mejor que me ha pasado y para mí que parece que no, pero un animal, un perro, tiene mucho más valores, tiene mucha más humanidad que muchas personas en este mundo. Y me parece increíble que un animal tenga tanto sentimiento, tenga tanta sensibilidad, o sea, que sienta cosas que siente una persona. Entonces, pues, la verdad que yo vivo muy contento con los animales y pues quisiera apoyarlos, porque sé que son animales que muchas veces los psicólogos, o sea, bueno, no sé, pero los animales son como también un apoyo psicológico. Los animales te ayudan mucho. O sea es un apoyo que vas a tener tú ahí siempre. Eso es lo que es un animal, un perro, un gato, cualquier tipo de animal, un amigo, es tu mejor amigo. Eso es. Entonces, pues, quisiera ayudar a muchas fundaciones, y no solamente de animales, de personas. Porque, pues, fíjense que tengo una gran ventaja, que es mi tío, que mi tío es una persona que tiene un programa de psicología y todas estas cosas. Entonces, también yo, ojalá en un futuro pueda ayudarle a él a comprarle juguetes a las personas, cosas que la gente necesite para ayudarles, porque parece que no, pero para ti, pongo un ejemplo, para ti un carrito de, no sé, de 10,000 pesos no puede ser nada, pero para esa persona que no lo tiene puede significar mucho para esa persona. O sea, y eso es algo pues, que quiero hacer, y que la gente piense y empiece a ver que la gente, para lo que para ti no es algo, para otra persona puede significar mucho. Y pues esa es otra. También quisiera, aquí en Barranquilla, en la zona de por acá, sí, ya se están empezando a ganar terreno. Hay terreno bueno para hacer un par de casas. O sea, yo quisiera también, me gustaría tener como unos conjunticos de 20 casas, cosas así, dos conjuntos de 10 casas y edificios. Y claro, esto es un pensamiento de aquí en Barranquilla, que puede que dentro de, no sé, 5 o 10 años tenga un conjunto de casas en todas partes del mundo. O sea, también es una cosa que sería una locura. Bueno, bueno, todo esto que yo tengo pensado sería, claro, tú dices, no, está bien lo que quieres, pero, ajá, ¿y la plata dónde vas a sacar la plata? ¿De dónde vas a tener un apoyo económico para hacer las cosas? Bueno, y mi apoyo económico sería el fútbol, que para mí es todo. O sea, para mí el fútbol es lo mejor. Para mí el fútbol que empecé desde chiquitico, bueno, sí, desde los 9, 10 años por ahí, para mí el fútbol es lo mejor, no sé. Entonces, me gusta porque no lo voy a ver como un trabajo que flojera, no. Lo voy a ver como mi pasión, mi alegría, mi felicidad. O sea, que también es un impulso a seguir mejorando.
O sea, no sé, porque por ahí vi como con el colegio estamos haciendo, pues estamos hablando con universidades para hablar y eso, para orientarnos un poco. Vi que uno de ellos dijo que, que muchas personas, no digo que todas, que algunas personas, como decía Esteban, que, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen porque dice su familia o cosas así. Ya, entonces, por ahí escuché que hay gente que estudia medicina, pero no estudian porque les gusta la medicina. Lo hacen por plata, lo hacen porque, o sea, yo no sé de eso, pero dicen que la medicina paga muy bien. Ya, entonces, y eso no, la verdad que yo no estoy de acuerdo, pero ajá, la gente hace lo que quiera con su vida, ¿no? Pero, ya, bueno, entonces eso, que yo he visto que yo quiero ser futbolista y bueno, sí, quiero ser, no sé, quiero hacer muchas cosas con el fútbol. Y una de las cosas es que yo soy zurdo, soy izquierdo, soy zurdo. Bueno, lo que pasa es que los zurdos en el fútbol son, bueno, sí, son personas que se puede decir que son, es que no sé cómo explicarlo. A ver, o sea, son como personas especiales, son como personas que wow, o sea, tú ves un zurdo y dices, wow, esta persona puede tener, puede ser bueno, ya, por decirlo, porque es que no sé cómo explicarme, ya, bueno, ¿qué pasa? Claro, tú ves un zurdo y un zurdo te juega por la banda izquierda, te juega de lateral o te juega de volante, de un extremo también. Bueno, entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué pasaría si yo soy algo diferente a los demás? Si soy un zurdo que juega por derecha y que tiene y que tendría como una facilidad más de atacar, porque yo veo que muchos equipos de fútbol están buscando un jugador que de atrás de la defensa te pueda sacar el equipo, que esa persona con un pase o con que se raje a dos personas, ya sea una jugada de gol o una posibilidad de gol. Entonces, eso, que sería ser un jugador diferente. Ser un jugador, obviamente, sí es diferente, pero eres malo, no te va a servir de nada, no. Esta es la cosa, que necesito ser un jugador diferente, pero que sea bueno. Y claro, todas esas cosas con que se ganan, con trabajo, entrenando, jugando, dedicándole tiempo al deporte. Ya, entonces eso, que yo he visto muchas veces que muchos equipos están buscando ese tipo de jugadores, equipos, o sea, Barcelona, Real Madrid, o sea, equipos que son los mejores equipos del mundo, por decirlo así, que, que buscan jugadores que tengan una posibilidad más para atacar. Bueno, ¿qué pasa? Que doy un ejemplo que sería Marcelo. Marcelo del Real Madrid es un jugador que te ataca muy bien, pero a la hora de defender no te defiende bien. Y yo soy de esa persona que puede que sea más o menos en ataque, pero en defensa soy malo. Entonces, imagínate un lateral o hasta power de volante, no sé, eso, bueno, pero en posición lateral, que tenga salida, que con dos pases te pueda dar una jugada de gol y que defendiendo sea bueno, o sea, ¿qué más quieres? Ya, entonces, y claro, y también tomando en cuenta de que... Bueno, muy bien, Diego. No, pero sea lo mismo. No, muy bien, excelente. Me emociona que haya personas acá en nuestro país que tengan esa sensibilidad, que piensen de esa manera, Diego, de verdad. Y todos esos sueños que tú tienes, te digo, los puedes lograr, siempre y cuando haya esa disciplina que yo conozco que tú tienes. Te felicito, Diego, y de igual manera también felicito a Esteban. Esto es la representación de los jóvenes que nosotros en Colombia tenemos. Es una muestra, ¿no? Y eso nos indica que como país tenemos futuro, tenemos un gran potencial.
¿Cierto, María Claudia y Diana? Tenemos mucho, mucho potencial. Entonces me gustaría para concluir el programa que Claudia nos hablara un poco acerca de cuáles son las principales dificultades que tiene el adolescente. Y además hay unas inquietudes, unas preguntas que de una vez también te voy a hacer porque el programa ya prácticamente terminamos, pero les voy a pedir a ustedes unos 7 minutos más mientras lo concluimos. Porque aquí también hay una pregunta relacionada con esto que nos las plantea acá Amparo Vargas, que dice, con esa rapidez de acceder a todo sin filtro, ¿cuáles serían los mayores peligros que podría enfrentar, en este caso, el adolescente? Adelante, María Claudia. Gracias por sus preguntas. Yo no podría continuar sin antes agradecer como las verbalizaciones allí que comparten Esteban, Diego. Yo creo que quizá no hay otra expresión para mí en este momento más idónea y es una sensación de gratitud y de satisfacción frente a lo que he elegido de esta carrera como tal. Se me hincha el corazón, no sé, al escuchar algunos aspectos y creo que esa pregunta que usted hace, doctor Uriel, me lleva a considerar que mientras escuchaba, quizá una de las principales dificultades y que también voy a relacionar como retos es ese. Primero, la escucha, una escucha que relacione además unos conceptos que se han vuelto muy triviales, muy nombrados, como es la empatía, y quiero entenderlo como la posibilidad de generar un diálogo aquí, pues digamos, muy participativo a la luz de lo que ellos mencionan y también como en el contexto de lo que Diana Marcela y yo hemos intentado esbozar acerca de la adolescencia. Hay una gama de complejidades. Para eso yo voy a invitar a que aquí las personas que se encuentran escuchándonos puedan visualizar en pantalla de pronto algunos aspectos que he considerado como dificultades y entre las cuales voy a empezar precisamente a hacer alusión como un poco a todo lo que uno pueda empezar pues también a visualizar en el discurso de ellos. Digamos que lo principal tendría que ver con algunos efectos de globalización. Yo creo que la globalización tiene que ver en cierta medida también con un auge que hay no solamente de procesos de viralización, algunos autores lo mencionan así, viralización a nivel de salud, a nivel de tecnología, a nivel también de otros avances que no son propios necesariamente de lo que ha sido el tiempo de pandemia. Es un asunto que viene años atrás, que viene siendo incluso detallado y que quizá ha sido silencioso, pero hoy en día digamos que con lo que se ha grabado o con lo que se ha hecho un requerimiento, que es precisamente la tecnología, pues entonces empieza a tener unos asuntos allí como de doble vía y es precisamente de todo lo que puede estar, como decía ahorita Esteban, casi que en un acceso remoto instantáneo y que en algunas ocasiones cuando no se tiene claro precisamente cuál es el fin, pues los riesgos está precisamente en empezar a instaurar o a navegar en escenarios de los cuales no se tiene conocimiento y de pronto no se tiene la suficiente capacidad de discernir entre lo que sería deseable o no para su bienestar. Ahora, para mí es importante hacer una anotación y es que no por ser adolescente habrá esa capacidad o no de discernir. Yo creo que aquí hay un punto que Esteban mencionaba y a mí me parece relevante y es precisamente que el adolescente, si vamos a determinarlo por ciclo vital o incluso por curso de vida que abarca ese ciclo vital y empieza a contemplar las particularidades sociales, políticas en las que estamos inmersos, pues uno tendría que empezar a considerar que tienen una manera de tramitar esa información. Son sujetos activos, ellos no son receptores pasivos de información. Ellos, al igual que el adulto, al igual que el niño, son sujetos pensantes. Y ese sujeto pensante para nosotros es quien está dotado precisamente de digamos, de los constructos biológicos como persona, además psicológicos, para entender y tramitar una realidad. Y desde que yo tenga esa capacidad de significar las cosas, ya soy pensante, ya genero una conducta adaptativa y ya soy parte de una sociedad. El hacer parte
no tiene que ver en ningún momento con figuras pasivas y yo creo que eso aún nos estamos demorando en entenderlo. Todo el concepto de niñez, adolescencia, son conceptos nuevos. Si alguien quisiera ir a revisar la literatura, se va a encontrar precisamente que todos los auges, los cambios que se han dado a nivel de la legislación colombiana para entender o para mirar qué se entiende por un niño, por un adolescente, pues encontramos precisamente que no hace mucho estamos hablando de sujetos de deberes y derechos. Eso quiere decir que hay un sujeto pensante y en ningún momento podría, digamos, subvalorarse su opinión al respecto. Entonces creo que en esa parte de la globalización es importante tener en cuenta que obviamente hay un auge de algunos aspectos tecnológicos, sociales, políticos, de salud, y a propósito de eso, pues es necesario tener en cuenta la opinión de ellos y construir juntos, no tanto desde unas posiciones jerarquizadas. Yo pienso que esa jerarquización que se hace en ocasiones, no sé, a suerte de edades y demás, quizá no es algo que sea lo más idóneo. El conocimiento puro no compete necesariamente a las personas mayores, también a quienes vamos de acuerdo a los diferentes cursos de vida creándolo. Y quizá eso es uno pues de los aspectos que me parecía interesante resaltar. A propósito de eso, ustedes perciben en pantalla que un segundo punto que para mí representa dificultades, pero también retos, tiene que ver con las relaciones intergeneracionales. En este sentido, yo ya me he adelantado dentro de lo que venía pensando mientras los escuchaba, y es que sencillamente la noción de conocimiento, de lo que sucede, de la realidad, de las actuaciones que deban tener lugar ante las problemáticas que en las familias y en la sociedad vivimos, no puede ser solamente de las personas a quienes entramos, ya no sé si con beneficio o con perjuicio a la edad adulta. Hay tantas dudas aquí como las habría en la fase de ustedes, en cualquiera, porque el proceso de desarrollo y de proyecto de vida no depende solamente de esa circunstancia. Yo tengo también mi proyecto de vida, tengo mis inquietudes y tengo también la oportunidad de identificar a veces en papá, en mamá y en algunos seres que para mí han sido significativos, la necesidad de hablarles y de interlocutar como tal vez Diego lo ha hecho en algunas ocasiones y como también valora lo que recibe de ese diálogo. Es decir, todo eso se supone que va en una significación de relaciones que sencillamente tienen que enriquecerse de manera bidireccional y no de manera unidireccional, donde se espera siempre que haya un otro que valide, que comande, que dirija lo que de pronto yo como adolescente tengo el deseo de hacer. Entonces, si estamos hablando de relaciones bidireccionales, a lo mejor se trate en esa parte de la intergeneracionalidad de una escucha dual, de una escucha donde se reconozca y se le dé un lugar no solamente al adolescente, sino también a quien está ocupando otros roles que por ley o por dinámicas familiares le llaman protectores y que dentro de lo que tiene que ver con sus garantías tienen que, digamos, proveer todas las condiciones para hacerlo, pero que eso en ningún momento anula la posibilidad de escucha y de interlocución. Quizá eso es un aspecto entonces importante a tener en cuenta allí, y es que en ocasiones se anula precisamente esa posición. Y es algo que yo también reflexioné, Esteban. Yo también lo estaba reflexionando cuando me hacían esta pregunta, y es que no es posible anular eso. La vida se construye a partir de un tejido social y el tejido social no está condicionado a edades o a experiencias, está condicionado a vivencias, a la vida, al reconocimiento del otro y al hecho de percibir que si yo existo es también porque existe el otro, y que en ese sentido es necesario que nosotros afrontemos esa dificultad, es necesario además que lo entendamos. No es suficiente ir a buscar un libro, no es suficiente escuchar a una persona que se diga que posiblemente sea experta en un tema. Lo que hace suficiente sería acoger esa información, hacerla propia y empezar a generar unos posicionamientos claros de cómo quiero yo dialogar, escuchar y generar esa interlocución con el otro, en este caso con el adolescente. Y eso sería, además de dificultad, un reto que podría ser igual con cualquier otra persona y que creo que a veces lo mecanizamos, lo obviamos, cuando en realidad es algo que es necesario de cualquier relación humana. El otro punto que yo creo que tiene que ver con algunas dificultades está relacionado precisamente con la construcción de los roles y con lo que es el sentido de vida. Quizá el sentido de vida, todo lo que nos apasione,
sea algo que definitivamente con el tiempo en ocasiones tiende a perderse o a desdibujarse. La cultura, todo lo que se nos demanda a nivel social, en ocasiones también va dictando unos parámetros y ojo, no solamente se dictan hacia los adolescentes, se dictan incluso hacia otros roles en edades adultas e incluso posteriores. A partir de ahí establecemos expectativas y a partir de ahí también condicionamos o digamos modelamos la manera en cómo se nos dice muchas veces que es debido actuar. Todo lo que es una pasión, todo lo que es un anhelo, todo lo que a uno le hincha el corazón, por decirlo de alguna manera, no necesariamente está relacionado con esos parámetros sociales y de ahí la importancia de generar sentidos de vida que estén siempre ligados a lo que ellos también deseen. Pero es que no es posible hacer esa reflexión sin entender precisamente cuáles son las características, qué es lo que aqueja y dónde podría contribuirse a ser tejido social, más no siempre a querer asumir una postura de conocimiento y de guía. Muchas veces un adolescente es guía de nosotros. Cuando nosotros los escuchamos, podemos visualizar la teoría y no hay nada más lindo que eso, que poder encontrar en el estudio científico algo que en realidad se vive, algo que se siente y algo con lo que yo me puedo conectar y erizar la piel mientras escucho a otro. Entonces yo creo que tenemos que naturalizar sin duda muchos aspectos como humanos, más que empeñarnos en unos diálogos de ciclos vitales. Obviamente no vamos a negar allí estas importancias, pero sí tenemos que empezar a considerar en esa interlocución que más allá de características de fases, ciclos vitales, curso de vida, se trata de escucha, de comprensión y de lograr debatir algunos otros aspectos. Frente a lo que yo estoy diciendo, es importante tener en cuenta entonces que esas dificultades no solo vinculan la familia o a los actores más cercanos. Indiscutiblemente aquí hay otras disputas de carácter político, socioeconómico, que involucra diferentes sistemas. De hecho, en la presentación, no sé si haya posibilidad, doctor Uriel, para cerrar este comentario, de ver un gráfico que me he pensado precisamente para tratar de dilucidar esto dentro de las responsabilidades. Y es que hay una de las teorías que relaciona precisamente que si sabemos que en términos de leyes hay una responsabilidad primaria de la familia y una corresponsabilidad social y del Estado, esto involucra necesariamente diferentes escenarios donde se deben promover, digamos, políticas, estrategias que contribuyan a que las personas que están, por ejemplo, en esa fase donde están además transitando muchos de escenarios escolares a escenarios de formación en posgrado y demás, donde se están tomando decisiones de vida, donde se está esclareciendo la autonomía, donde de alguna manera se está percibiendo con tanto auge lo que podría ser apasionante, no puede ser la familia únicamente quien esté allí con esa responsabilidad macro. Nosotros tendremos que seguir apoyando y los involucro a ellos, es decir, todos como sociedad, en lo que tenga que ver con políticas públicas, en lo que tenga que ver con programas de participación ciudadana, en lo que tenga que ver con escenarios propicios para fomentar su salud mental y su salud física. Todo eso de alguna manera sigue siendo un reto y obviamente el espacio se nos quedaría bastante corto para poder detallar pues como algunas otras dificultades. Creo que ese fue como un intento. La pregunta estuvo muy amplia, doctor Uriel, difícil. Correcto, no, pero muy bien la respuesta. Sí, como tú lo dices, el tiempo que tenemos ya se nos acabó el tiempo. Le he pedido a quienes nos están siguiendo excusas y que unos minutos más, yo espero que no nos demoremos más de 5 minutos. Entonces, hay una inquietud, porque aquí hay unas preguntas que nos han hecho, Diana Marcela, te las voy a leer. Dice, ¿qué herramientas aconsejan para los padres para lograr un diálogo asertivo con los hijos en esta etapa donde se da una resistencia a los padres? Esto lo pregunta Gisette desde Chía. Un cordial saludo, Gisette. Y también Gisette nos dice, ¿qué pautas sugieren para que los adolescentes desarrollen la autoestima y la madurez emocional? Entonces, el reto que tú tienes, Diana Marcela, es que en 3 minutos nos des unos tips para la forma de dialogar asertivamente con los adolescentes y con los jóvenes. Adelante.
Bueno, claro que sí. Bueno, agradecerle a las personas que nos están siguiendo sus preguntas, agradecerles a los chicos su participación en este espacio que es valiosísima y muy significativa para todos los que estamos acá. Bueno, dentro de los tips que se puede recomendar, uno es no juzgar al adolescente, considero primordial eso, el no juzgarlo, el no señalarlo. Muchas veces los adultos tendemos a juzgarlos cuando vienen y nos comentan alguna situación, ¿cierto? Es que usted no puso cuidado, es que yo le he dicho muchas veces, es que usted le tengo que repetir 1000 veces todo. Entonces eso lo que hace es que corta en el adolescente la búsqueda en el padre o en la madre o en ese adulto en el cual él ha creado confianza, pues el buscarlo para generar pues entonces creo que es primordial una escucha y un diálogo sin juzgarlo. Generar canales de comunicación, escucha asertiva, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicación asertiva, es que les hablemos en un tono cálido, no en un tono airado, subido, que les hablemos con afecto, ¿sí? Que podamos sentarnos y escuchar y entender muy bien lo que ellos nos están diciendo, porque muchas veces existen padres que no tienen tiempo, ¿cierto? O dicen no tener tiempo para escucharlos, y creo que eso de una u otra forma empieza a generar dificultades o a resquebrajar esos lazos afectivos que se pueden establecer allí, ¿cierto? Por eso es tan importante que en ese primer momento que el adolescente busca a la madre o al padre o a ese adulto para contarle un problema, para expresarle una preocupación, que no se entre de una manera tosca, brusca, sino que se entre fortaleciendo un lazo afectivo de escucha y de comunicación en los asertivos, como lo mencionaba hace un momento, con un buen tono de voz, con una disposición de escucha, con una posición orientada al diálogo, al entender que él me va a comentar una situación que para él es compleja, ¿sí? Que puede que para nosotros como adultos no lo sea, pero para él en esos momentos sí lo es. Entonces es importante tener eso en cuenta. Tener en cuenta que los adolescentes tienen necesidades y que esas necesidades están basadas en su desarrollo, ¿sí? En esa etapa de transición en la que ellos se encuentran, y que no tienen nada que ver con la niñez ni tampoco tienen que ver con la adultez, y que nosotros tenemos que tener la capacidad de entenderlos, de escucharlos con mucha paciencia, ¿sí? Con mucha paciencia y con mucho amor, para poder generar las orientaciones, generar consensos en las pautas de crianza, donde el adolescente participe en la construcción de esas normatividades que se construyen al interior de casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me siento con mamá y con papá y logro un consenso en relación a esas normatividades que ellos van a empezar a implementar, que ya no son direccionadas a un niño y que tampoco tienen que ver nada con un adulto, pero que sí se tienen que presentar para mostrarle a este chico que hay consecuencias que lo pueden afectar, ¿sí? Fomentar en el chico la autonomía, ¿sí? Darle espacios de confianza donde él pueda desarrollar actividades de manera autónoma, ¿sí? Donde él ya vaya construyendo valores como la responsabilidad, ¿sí? Que era un poco lo que hablaba hace un momento el doctor. Buscar actividades también en las que puedan compartir el adolescente y el adulto, y también pues que el adulto o el padre o la madre se interese por esos gustos del adolescente, esos musicales, esos gustos artísticos, esos gustos académicos, literarios que puede tener, porque eso permite que se genere ese fortalecimiento de ese lazo afectivo. Esto es como a grandes rasgos. En relación a la pregunta que hacían por allí sobre la autoestima, si no estoy mal, quiero decir que allí es importante generar en el adolescente el reconocimiento de sus cualidades, de sus virtudes, y reforzárselas, ¿sí?
Lástimamente, y lo escuchábamos hace un momento por parte de Esteban, muchas veces la opinión, y es más, hasta la posición del adolescente entra en una desvalorización por parte del adulto, donde no se reconoce realmente esas cualidades o esas virtudes. Pero es necesario que se le mencionen, es necesario que se le reconozcan, es necesario que se le fortalezcan para que él logre comprender que tiene virtudes y cualidades que lo hacen una persona única y maravillosa. ¿Sí? Que no es necesario que tenga todas las cualidades del mundo porque no somos perfectos, ¿cierto? Pero es necesario reconocer si él tiene una habilidad, reconocérsela, si tiene un valor, reconocérselo y reforzárselo, si es una persona que está mostrando interés por ciertos aspectos que antes no le generaban ese interés, valga la redundancia, perdón, pues es necesario reconocérselo, ¿sí? Porque es factible que él en otros contextos como el social o con pares, estos no se los reconozcan, porque allí prima mucho es el liderazgo, quien tiene mayores ventajas o desventajas, y esto lo que hace es minimizar al otro. Pero si en el contexto se generan esas bases de fortalecimiento y de reconocimiento, eso va a permitir fortalecer en el chico o en la chica adolescente pues una autoestima. Muy bien. Bueno, para terminar el programa voy a leer de manera textual lo que nos envía Gloria Cecilia Restrepo, un cordial saludo, una psicóloga muy amiga, muy querida, que siempre está pendiente acá, que nos acompaña. Nos dice: es importante dar relevancia al sentir de la juventud, sobre todo cuando hay tensiones debido a la pandemia, violencia y nuevos estilos de vida. Amo a los adolescentes y los felicito por tan valiosos aportes. También les invito a la innovación desde sus corazones tan transparentes, con acciones que creen conciencia social y ese amor que irradian tan significativo. Felicitaciones. Felicitaciones, por supuesto, a María Claudia, a Diana Marcela, a nuestros invitados especiales, Esteban y Diego Andrés. Ha sido un programa que he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Tengo que darle agradecimientos muy especiales al programa de posgrado de la Universidad Católica de Pereira, que ha estado excelentemente representada en el día de hoy. María Claudia, muchísimas gracias por participar en este programa. Gracias, doctor Uriel. Gracias también a ustedes, Esteban, Diego. Creo que pude visibilizar y reafirmar algunos aspectos que vengo pensando, y eso solo se reafirma en la interacción, no tanto en los libros. Entonces, este espacio me lo permitió. Gracias, yo también crecí. Gracias, gracias, María Claudia. Diana Marcela, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por tu participación en el programa Mente Cuerpo. Gracias a usted, doctor Uriel. Gracias, chicos, de verdad, por compartirnos a ustedes a nosotros esas percepciones que tienen, ¿cierto? Me uno mucho al comentario de María Claudia. Creo que hoy nos vamos con un aprendizaje, todos y todas nos vamos con un aprendizaje a partir de ese compartir de ustedes, de ese sentir y de esa visión de mundo que hoy nos compartieron. De verdad, muchísimas gracias y de verdad felicitaciones por este espacio. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por todos tus aportes, te felicito y gracias por aceptar la invitación a participar en el programa Mente Cuerpo. No, pues tío, primeramente gracias a usted por la invitación, no hubiese usted. Y segundo, que a todas las personas que nos hayan estado viendo, sean pocas, sean muchas, así sea que aún menos a una sola persona le haya llegado como el mensaje, o como que trate, no sé, mañana tener un tacto más suave con su hijo, de preguntarle otro tipo de cosas, no encasillarse en lo mismo de todos los días, de estudia, es esto, sino como tener un tacto más familiar, más amoroso, que es lo que debería de ser. Entonces, pues, Excelente. gracias. Muy bien, excelente. Diego Andrés,
muchísimas gracias por participar en nuestro programa Mente Cuerpo. Me siento muy orgulloso de ser tu tío. Todas esas sueños, todas esas ilusiones que tienen se harán realidad, porque desde ya que te conozco, eres una persona muy consagrada y sé que vas a salir adelante en cada uno de esos proyectos. Gracias por aceptar la invitación. Pues gracias a usted, tío, por invitarme a mí. La verdad que fue una experiencia muy buena, no sé, me gustó mucho. Y Ok, también quiero darle gracias. gracias a la gente que vino, a ellas que también fue un punto de vista diferente y que también me sirvió mucho para también reflexionar algunos temas. Ok, muchísimas gracias. A todos ustedes que estuvieron esa paciencia para seguirnos, muchísimas gracias. El próximo jueves vamos a tener un programa que hemos denominado Salud Mental, Adicciones y Espiritualidad. La dimensión espiritual para el manejo adecuado de las conductas adictivas. Vamos a hablar con el doctor Holmes Londoño, una persona reconocida a nivel nacional e internacional en este tema. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.